Vamos a centrarnos ahora en la siguiente ponencia, en la violencia contra las mujeres mayores, atendiendo sobre todo a las relaciones de pareja o de expareja. Adineko emakumeen aurkako genero indarkeria, bikotekide edo bikotekide ohi harremanetan. Hortan jarriko du begirada jarraian gure hurrengo gonbidatua Monika Ramosek indarkeria hori ikusezin egiten duten askotariko faktoren berri emateko. Todos una parte muy importante de su trabajo como antropóloga y como gerontóloga se ha realizado en torno a este eje. De hecho, un trabajo y una investigación, nos la contará ella, que ha recibido diferentes reconocimientos y de muy alto nivel, premios por la acertada de la mirada y por lo completo del diagnóstico y de la aproximación que hace sobre una cuestión sumamente compleja y, como muchas de las que vamos a analizar hoy, invisibilizada y en muchos casos también invisible para las propias mujeres que lo padecen. Por lo tanto, os pido un aplauso en esta ocasión para Mónica Ramos, que nos acompaña en los próximos minutos. Aurrera, Mónica. Fenomenal. Bueno, pues buenos días. Qué gusto estar en un sitio tan espléndido como este. Agradezco muchísimo a Emakunde que me haya invitado a estar aquí y qué difícil es intervenir después de Ana Freixas, ¿eh? Esto me lo ha dejado aquí arriba, esto resulta muy, muy complicado, pero vamos allá. Muchas gracias por la presentación, Pilar. Y a mí me toca un tema complejo, porque mi intención es abordar la violencia de género que se ejerce contra las mujeres mayores en sus relaciones de pareja y expareja, y sobre todo que, como ha comentado Pilar, es uno de los colectivos más invisibilizados y que, que permanece más oculta esta violencia que se ejerce sobre las mujeres, las mujeres mayores, que sobre mujeres de otras edades, ¿no? Por lo que todavía en la actualidad pues, sigue estando muy silenciada. Y aunque voy a centrarme, voy a tratar de trasladaros una revisión de las investigaciones que se han hecho, tanto a nivel nacional como internacional, sobre esta temática, porque una de las cosas más importantes que necesitamos es investigación, son estudios, es conocer la realidad de las mujeres, por lo que pasan las mujeres que están en esa situación. Yo también me voy a centrar fundamentalmente, a pesar de que os digo que voy a tratar de hacer como una revisión general, os traslado la revisión que yo he hecho durante estos últimos años, me voy a centrar fundamentalmente en un diagnóstico que hemos hecho, que hemos publicado este año en Madrid, sobre precisamente a través de la Dirección General de Prevención y Atención frente a la Violencia de Género del área del Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social. Se ha tratado de hacer un diagnóstico diferente de cómo se han hecho otros, es decir, no solamente nos hemos centrado en el relato de las mujeres mayores que han sufrido violencia en sus relaciones de pareja, sino también en muchos y muchas profesionales de todos los ámbitos, desde la policía, sistema judicial, servicios sociales, de salud, psicológicos, centros de igualdad, personal que trabaja en violencia. Lo que queríamos en ese estudio era preguntarles dónde están las barreras, precisamente por qué se sigue invisibilizando tanto la violencia de género contra las mujeres mayores y cuáles eran aquellas fortalezas y aquellas cosas en las que nos podíamos apoyar para mejorar esa situación y qué se podía empezar a hacer ya, es decir, no esperar más tiempo. Sabemos que hay complicaciones, pero cómo se podía mejorar, ¿no? Y también voy a aportaros cosas muy interesantes que he podido recabar precisamente del curso de Javetus, que se acaba de hacer una formación precisamente sobre violencia de género contra mujeres mayores, y la cantidad de cosas que han aportado todas las y los profesionales que han hecho este curso, que han sido importantísimas y que nos dan una mirada de precisamente cómo mejorar sobre todo la detección y la atención de las mujeres sobre las que se ejerce violencia. En el caso del diagnóstico de Madrid, como nos pilló, no sé ni cómo nos tiramos a la piscina a hacer este estudio en plena pandemia,
pudimos hacer de 20 y tantas entrevistas que teníamos pensadas con mujeres mayores que habían sufrido violencia, solo pudimos hacer 18, porque justo un momento en el que se cerraron, se confinaron diferentes zonas de Madrid y no se pudieron hacer las entrevistas, pero al menos pudimos hacer 18. Y también uno de los problemas que tuvimos, que os comentaré también a lo largo de la ponencia, es que no llegamos a las mujeres de más edad. Siempre nos cuesta mucho llegar a las que tienen más de 80, 80 y tantos años y al final se invisibiliza, ¿no?, lo que les pasa a todas esas mujeres y nos seguimos inevitablemente centrando como en una horquilla de mujeres que están entre 60 y tantos y 70 y tantos, ¿no? Entonces hay que intentar abarcar y llegar a edades más avanzadas. Pudimos hacer 2 grupos con profesionales, con 15 profesionales de diferentes áreas que nos transmitieron, pues en gran medida, cuáles eran las dificultades que se encontraban para detectar y atender a mujeres mayores víctimas de violencia, pero también cuáles eran las fortalezas y cómo se podían mejorar, ¿no? Profesionales de servicios sociales, de salud, de policías, de la mesa de vulnerabilidad de mayores, que estuvo muy interesante. Y luego también pudimos pasar a un cuestionario de más de 200 profesionales, que eso todavía nos dio muchísima más información para poder dar un panorama, ¿no?, aunque fuera una fotografía un poco plana, porque en el fondo se necesita más investigación, pero que sí nos daba una información de cómo estaba la situación, ¿no? Por lo tanto, ¿yo qué voy a abordar hoy aquí? Pues voy a intentar daros cuáles son las causas y los factores que invisibilizan todavía a día de hoy la violencia que se ejerce contra las mujeres mayores. Las características, insistiendo siempre, por favor, que no hay un perfil de mujer mayor que pueda sufrir o sobre la que se ejerce violencia. ¿Sí? Perdóname, es que nos dicen desde el Palacio que necesitamos llevar la mascarilla. Ah, perfecto, pues yo me la pongo. No, sin problema. Nada, sin ningún problema. Yo estaba emocionada pensando que podía hablar sin ella. Nada, como os decía, por favor, no pensemos que hay un perfil, pero sí no podemos evitar, eso se escucha en el relato de las mujeres, hay una serie de características y de factores de riesgo cuya presencia pueden agravar precisamente la vulnerabilidad que pueden tener las mujeres mayores sobre las que se ejerce violencia, ¿no? Y que una de las cosas que provoca es que permanezcan durante más tiempo en esas relaciones de violencia. Por lo tanto, se convierten estas características y factores en barreras que permiten que las mujeres puedan tomar la decisión o puedan sentirse con la capacidad de tomar la decisión de separarse o de romper con estas relaciones. También, aunque sea muy rápidamente, os diré, después de todo un estudio, todo un análisis que he hecho de toda la prevalencia, los estudios cuantitativos que se han hecho a nivel mundial y en España en concreto sobre los tipos de violencia de género que pueden sufrir las mujeres mayores, pues os voy a, aunque solamente sean pinceladas, sobre todo para deciros las enormes diferencias que se dan entre unos estudios y otros, ¿no? Por lo que todavía es necesario seguir haciendo investigación cuantitativa por un lado y cualitativa también, pero si no tenemos datos reales de prevalencia y no sabemos de lo que estamos hablando, pues a veces nos cuesta todavía más diseñar recursos o diseñar prestaciones para poder ayudar a las mujeres, ¿no? Y acabaré con unas reflexiones finales que son fundamentalmente propuestas de mejora que han expresado tanto las mujeres mayores en diferentes estudios, no solo en el diagnóstico que hemos hecho en Madrid, y también de los profesionales y las profesionales que trabajan no solo en violencia, en igualdad y con personas mayores, para poder precisamente plantear recursos y mecanismos, estrategias para apoyar a las mujeres y que puedan salir de esas relaciones de violencia. Bueno, en cuanto al primer punto, ¿cuáles son las causas y factores que invisibilizan la violencia contra las mujeres? Una de las cosas primeras que se observa muy bien en todos los estudios es que las mujeres mayores experimentan la discriminación de género en mayor medida que las mujeres de otras generaciones, porque lo han acumulado gran parte de esa discriminación, es decir, llevan ya una mochila importante de falta de oportunidades, ¿no?, a lo largo de la vida. Y la discriminación por edad también afecta en mayor medida a las mujeres que a los hombres. Por lo tanto, esta doble discriminación está en gran medida en la base de la invisibilidad de la violencia que se ejerce contra las mujeres mayores y en su escaso abordaje. Desde los años 90 se ha hecho, tanto a nivel nacional como internacional, mucha investigación sobre violencia de género.
Sin embargo, uno de los colectivos menos estudiados es precisamente el de las mujeres mayores, por lo que se trata de una violencia mucho más invisible, más silenciada y más oculta. Especialmente, como os decía, de las mujeres de más edad, es decir, las que superan los 80-85 años, son de las que menos sabemos y son las más invisibles, ¿no? Esta invisibilidad de la violencia de género que se ejerce contra las mujeres mayores se debe además a diferentes circunstancias, ¿no?, que afectan directamente a la desprotección en la que se encuentran. Yo os voy a decir algunas, no puedo mencionarlas todas, pero os voy a decir al menos las más relevantes. Por un lado, esta invisibilidad se debe fundamentalmente a que los datos de los que disponemos sobre violencia de género que se ejerce contra las mujeres se han recabado a través de dos métodos. Por un lado, directamente, mediante encuestas en las que no siempre se han incluido en las muestras de esas encuestas a mujeres mayores, especialmente, como os digo, las de más edad, lo que impide conocer verdaderamente cuál es la prevalencia o la dimensión real de esta problemática. En ocasiones, algunas encuestas te dicen las mujeres mayores de 50 años en adelante, las mujeres mayores de 60 años en adelante, y luego en otras ocasiones es como el monto total. Entonces, resulta muy difícil a veces saber cuál es la variabilidad, las características específicas de qué estamos hablando cuando hablamos de mujeres mayores, ¿no? Pero también faltan, además, estudios cualitativos con muestras que sean más amplias y heterogéneas. Cuando hacemos lo cualitativo, al final entrevistamos a 18 mujeres, a 15 mujeres. Siguen siendo muestras muy pequeñitas y necesitaríamos hacer muchas más en territorios mucho más diversos, en ámbito rural, en ámbito urbano, para que tuviéramos una mirada mucho más heterogénea, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos con que existen estos problemas tanto a nivel cuantitativo como a nivel cualitativo. Indirectamente, esto es cuando hacemos investigación directamente, pero indirectamente, a través de los indicadores objetivos y de los registros existentes que tenemos, es decir, de las denuncias, de las órdenes de alejamiento y de protección, de las llamadas al teléfono de ayuda o de los asesinatos, que es como la cúspide del iceberg, estos son indicadores en los que, de nuevo, las mujeres mayores están infrarrepresentadas, porque son las que menos denuncian, las que menos órdenes de protección piden, las que menos llaman al teléfono de ayuda y también son en menor medida asesinadas, aunque también os tengo que decir que esto está empezando a no ser así. Es decir, este último año ha aumentado, estamos ya casi en un 20% las mujeres mayores que han sido asesinadas por parte de sus parejas exparejas, con lo cual también esto siempre hay que coger todo un poco con pinzas porque todo puede variar, ¿no? Pero bueno, luego veremos un poco cuáles son las cifras. Por lo tanto, faltan estudios tanto cuantitativos como cualitativos, sobre todo más cuantitativos, porque lo cualitativo nos permite complementar en gran medida lo cuantitativo, pero al faltar estudios seguimos sin tener realmente cuál es la dimensión real de las situaciones de violencia de género en las que se encuentran las mujeres mayores. Desde 2015, es decir, aquí a la vuelta de la esquina, se han incrementado de manera significativa los estudios. Yo, para hacer el diagnóstico del Ayuntamiento de Madrid, tuve que hacer como toda una revisión de todo lo que había publicado y es cierto que desde 2015 hay como un aumento importante a nivel internacional y nacional de estudios, ¿no? Lo que nos ha permitido evidenciar que, aunque faltan datos, aunque faltan estudios, pero sí que los estudios que hay visibilizan que realmente las mujeres son especialmente vulnerables ante este tipo de violencia, es decir, que no es excepcional, como en líneas generales se puede tener en la cabeza, y además que es bastante importante el tipo de violencia que sufren debido a que se encuentran en una situación en ocasiones de mayor riesgo y que presentan mayores dificultades para poner fin a esas relaciones de violencia. Después veremos por qué es más difícil para ellas poner fin a esas relaciones. Otros factores que invisibilizan esta violencia que se ejerce contra las mujeres es la pervivencia de estereotipos, como por ejemplo el que asocia ser mujer víctima de violencia de género con ser joven o adulta con hijos o hijas, ¿no? Cuando hablamos además, por ejemplo, en muchas ocasiones de las mujeres que sufren violencia y sus hijos e hijas, nunca pensamos en que esos hijos pueden ser adultos. Siempre pensamos en hijos menores, ¿no? Entonces, ahí hay un estereotipo que hace que sigamos dejando excluidas a las mujeres mayores de la posibilidad de sufrir este tipo de violencia. También a menudo el entorno social y familiar e incluso
los y las profesionales de la atención sanitaria o de la atención social relacionan, por ejemplo, lesiones y comportamientos con el proceso de envejecimiento cuando se trata de mujeres mayores, mientras que se asociaría fácilmente esas lesiones o esos comportamientos a violencia de género en el caso de mujeres más jóvenes. Os cuento un ejemplo de una médica con la que hablé hace poco en urgencias que me decía: siempre que viene una mujer mayor a urgencias con algún golpe, con algún moratón, inmediatamente lo que pensamos es que se ha caído, que le ha pasado algo en casa. O sea, no nos viene inmediatamente a la cabeza que es una mujer que puede estar sufriendo violencia por parte de su pareja o por parte de un hijo. No lo pensamos, o sea, inmediatamente pensamos que como es mayor, ahí viene esa mirada edadista, pues claro, como es mayor se habrá caído, ¿no? Entonces, esa incapacidad de detectar esas situaciones pues hace que esas mujeres continúen permanentemente en unas relaciones de violencia que ellas no van a manifestar y que los demás tampoco van a indagar, ¿no? Otra cosa que también a mí me parece muy peligrosa, y que esto ha salido, por ejemplo, muy claramente en la mesa de vulnerabilidad en Madrid, es que al tratarse de parejas de personas mayores, a menudo la violencia de género se confunde con la violencia ejercida por el cuidador cuando éste es el marido o la pareja. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que en lugar de atender a la mujer sobre la que se está ejerciendo violencia, lo que se le da son prestaciones al maltratador, porque pensamos que lo que está es sobrecargado en el cuidado, cuando en muchas ocasiones no está cuidando a una mujer frágil, es una mujer autónoma, pero sobre la que ejerce violencia, ¿no? Entonces, en la mesa de vulnerabilidad de mayores, pues una de las cosas que se está trabajando, por ejemplo, mucho en Madrid es que sepan diferenciar lo que es violencia contra una mujer mayor, por ser mayor, que puede ser que lo pueda ejercer cualquier persona de la familia, a lo que es una violencia que está ejerciendo su marido, porque es una violencia patriarcal, una violencia machista, es una violencia de pareja. Y eso cuesta identificarlo, ¿no? Por lo tanto, creo que es imprescindible en este caso adoptar un enfoque feminista en lo relativo al abordaje de todos los fenómenos relacionados con la violencia y con los malos tratos que pueden estar sufriendo las mujeres mayores. También por parte de las propias mujeres mayores hay una serie de factores determinantes que se van solapando y que generan una especie de anestésico ante la violencia que les dificulta a ellas mismas la detección o tienden a ocultarla ante los demás, lo que contribuye evidentemente a su invisibilización. Solamente voy a decir 3 cosas para no enrollarme aquí, porque algunas de estas cosas después las vamos a ver en las características. Una de ellas es la naturalización o normalización de la dominación del hombre en la relación de pareja. Y asimismo también incluso del maltrato, ¿no? Esto disminuye su conciencia crítica, de percepción e incluso de rechazo de la misma, distorsionando el umbral de tolerancia y convirtiendo lo que les pasa en lo habitual, en lo normal. Y eso, esta idea de la construcción de lo normal, a qué llamamos normal, pues bueno, es muy peligroso si llevas 50 o 40 años teniendo la misma relación. Pues para ti lo normal es que te griten, lo normal es que te insulten y has terminado por normalizar esa situación, ¿no? Y esto hace que se invisibilice en gran parte lo que les pasa, porque no cuentan eso. Lo que cuentan es: me duele la cabeza, me duele el cuerpo, no puedo dormir, estoy agotada, pero no te narran. Y por eso, hace poco hablaba con una fiscal y me decía: qué difícil es cuando a una mujer mayor le preguntamos que cuente el relato de su historia de malos tratos, ¿no? Y claro, es que ellas no lo van a saber contar. Entonces, cuéntame un día de tu vida, desde que te levantas hasta que te acuestas. No me cuentes un relato que ellas no tienen estructurado como un relato de violencias. Cuéntame qué te pasaba desde que te levantabas hasta que te acostabas. Y cuando te iba contando, me acuerdo de una señora que decía: yo iba a la compra y salía a la carnicería y volvía, me iba a la pescadería y volvía, me iba al tinte y volvía, ¿no? Y le decíamos: ¿y por qué hacías eso? Y dice: bueno, porque es que si me salía de casa durante más de media hora, cuando volvía mi marido estaba hecho unos zorros y acabábamos discutiendo. Y entonces dice: ¿y total qué más da? ¿Qué más da? Pues salgo a la carnicería y vuelvo, pues voy a la pescadería y vuelvo. O sea, al final tú misma te vas poniendo todo y claro, si eso tú no lo cuentas, ella eso no lo ve como violencia. Porque también vamos a ver después cómo entiende mucho más la violencia asociada a lo físico que a cualquier otra tipología, ¿no? Y
La prevalencia, esas tres cosas que os decía, primero la naturalización, después la prevalencia de la violencia psicológica, que es un tipo de violencia de más baja intensidad que la violencia física, hace que permanezca más oculta para las propias mujeres mayores. Y es una de las cosas que más sufren las mujeres, la violencia psicológica de control y la violencia psicológica emocional. Y en tercer lugar, tienden a ocultarla de cara a los demás. En líneas generales te cuentan por varios motivos. Primero, porque es una forma de protección frente al maltratador. El ocultarla es una forma de protegerse, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Por factores psicológicos relacionados con la culpa y la vergüenza que les genera la violencia de género que sus parejas ejercen sobre ellas, porque se sienten responsables de que lo que les pasa porque no son buenas madres, no son buenas esposas, no hacen todo lo que deberían hacer de la manera que se les pide que lo hagan. Por la concepción del matrimonio y las relaciones de pareja que tienen estas generaciones, así como los efectos de aislamiento al que han sido sometidas, que también hay que tener en cuenta que si la violencia de género, una de las estrategias es el aislamiento, en el caso de las mujeres que lo han sufrido durante décadas, pues todavía ese aislamiento las ha invisibilizado más a ellas mismas y las ha hecho distinguir menos lo que les sucede, ¿no? Bueno, todo esto contribuye a una falta de autorreconocimiento de sí mismas como víctimas de violencia, lo que dificulta que pidan ayuda, que se separen o que denuncien, y no podemos olvidar que ellas han de identificar que sufren violencia para poder sacarla a la luz. Por lo tanto, es importantísima esa labor de detección de ellas mismas, ¿no? Y además, otra de las cosas que invisibiliza esta violencia, ya solo voy a decir dos cosas más, es que no solo ellas han naturalizado la violencia, sino también todo su entorno, que todavía quizá pueda ser incluso más grave, ¿no? Empezando por hijos o hijas, que también pudieron sufrirlo durante mucho tiempo mientras vivían en la casa, a lo mejor ya cuando se han hecho adultos y se han marchado a sus casas no, pero sí lo vivieron durante mucho tiempo, siguiendo en muchas ocasiones por el vecindario, por las amistades. Todo esto aún se complica más en el medio rural, en donde, bueno, pues ¿dónde vas a ir? Si en el fondo te quieres, si es una buena persona, ya sabes que tiene mal carácter, pero sin ti no es nadie. Entonces, todo este tipo de cosas que nos cuentan las mujeres y que hace pues, que todavía lo oculten más, no se saque a la luz y se invisibiliza. Y, por lo tanto, una de las cosas que hemos visto, por ejemplo, yo lo he visto en muchos estudios, pero en el de Madrid se veía muy claramente, es que en lugar de animarlas a abandonar la relación, como sucedería en el caso de cualquier mujer de cualquier otra edad, que lo tenemos totalmente interiorizado, tú ya no puedes seguir en esa relación, en el caso de las mujeres mayores se las incentiva en muchas ocasiones a seguir con el agresor, ¿no? Y por último, como os decía, otra de las cosas que invisibiliza muchísimo la violencia de género que se ejerce contra las mujeres mayores es que hay una enorme ausencia de campañas de sensibilización, campañas publicitarias que visibilicen a mujeres mayores sobre las que se ejerce violencia. Claro, si constantemente todas las campañas son dos chicas hablando, mira, me manda un WhatsApp por el móvil queriéndome controlar, pues una señora mayor no se va a sentir interpelada por ese anuncio. Entonces, hay que seguir haciendo campañas, pero visibilizando que podemos sufrir violencia mujeres de cualquier edad, cualquier condición, que también además está muy bien que nos centremos en las adolescentes para que no caigan en esas relaciones, pero no podemos invisibilizar otras muchas realidades. Porque esto al final termina haciendo que las administraciones públicas no visibilicen que esta realidad existe, la propia población en general, las familias e incluso que las mujeres mayores nos identifiquen, ¿no? Esto en cuanto a todos los factores que contribuyen a esta invisibilidad todavía en la que se encuentra la violencia que se ejerce contra las mujeres. Pero claro, ¿qué características y qué factores de riesgo nos encontramos que agravan la vulnerabilidad en el caso de las mujeres y que aumenta la probabilidad de que sigan en relaciones de violencia? Insisto de nuevo en que no hay un perfil, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, que yo voy a decir características que se encuentran en muchas ocasiones, pero no siempre, ¿de acuerdo? Pero sí que es importante destacar que hay una serie hay como unos códigos culturales, unas dimensiones generacionales que hacen que haya unas realidades distintas cuando una mujer tiene 80 años o tiene 75 años a cuando una mujer tiene 15 o tiene 25, ¿no? Por lo tanto,
Hay que hablar de estas características, pero insistiendo siempre en la enorme heterogeneidad. O dicho de otra manera, que cuando tengamos que trabajar en intervención, vamos después, evidentemente, a mirar a cada mujer con sus recursos, con su historia, su biografía, qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer. Es decir, luego hay que situarse en esa atención centrada en cada una, ¿no? Algunas de las cosas que nos cuentan las mujeres cuando hacemos investigación. Primero, os voy a decir bastantes cosas, no todas, pero sí bastantes. Desde pequeñas han aprendido que los hombres siempre han tenido el control, el poder y los privilegios que les concedía el sistema patriarcal. Lo vieron en sus padres, en sus hermanos y lo vieron después en sus parejas. Porque a los hombres de sus generaciones, estamos hablando de mujeres de más de 65 años, sobre todo las de más edad, a los hombres se les concedía el poder de ejercer violencia contra las mujeres si se salían del tiesto, o si ellos creían que se salían del tiesto, y por lo tanto han vivido con ese ejercicio del poder. Muchas, no todas, pero muchas te cuentan que iniciaron su relación de pareja siendo muy jóvenes, en muchas ocasiones sin experiencias previas de parejas anteriores y a veces sin haber alcanzado la madurez personal para tener una relación. No todas, evidentemente, insisto, pero muchas sí te cuentan que se casaron con su primer novio e incluso que ese novio ni siquiera lo eligieron. Me acuerdo de una señora que decía, a mí me plantaron un chico en mi familia y me dijeron que me iba a casar con este chico, ¿no? Entonces, eso también sorprende que pase con mujeres en las que creemos que ya esas cosas no pasan, pero que todavía sí, ellas lo experimentaron cuando eran más jóvenes, ¿no? Fueron socializadas bajo el principio de la división sexual del trabajo, es decir, hombres proveedores económicos y mujeres como cuidadoras y sostén emocional de la familia. Y gran parte de ellas lo tienen muy interiorizado, hay que siempre ponerse en qué momento fueron socializadas, ¿no? También asumen el papel de amas de casa y de cuidadoras de la familia como el rol principal de su vida. Eso lo observamos en muchas mujeres sobre las que se ejerce violencia, ¿no? Lo que ha definido, evidentemente, su lugar en el mundo ha sido ser las hijas, las esposas, las madres, y es como transversal en su vida el hecho del cuidado, el ser, lo que decía Ana, ese ser es para otros, el pensar en el bienestar y en la felicidad de los demás, ¿no? Está tan arraigada en ellas esta responsabilidad del cuidado que una de las cosas que a mí más me ha impactado en algunos estudios es que incluso siguen siendo las cuidadoras de sus agresores, aunque estos sigan siendo agresores hacia ellas, ¿no? Quizás se desarrolla en ellas esa idea de protección, de todavía les quieren, y de hecho en muchas ocasiones, entrevistas que yo hacía me decían, yo quiero salir de esta relación, pero yo no le quiero denunciar porque yo no quiero que acabe en la cárcel, ¿no? Entonces, también nos tenemos que situar ahí lo que a estas mujeres les cuesta, la idea de denunciar y que esa persona con la que llevan toda la vida, la que llevan cuidando, incluso ahora que está en una situación de dependencia, ¿cómo va a denunciarle, ¿no? También la mayoría, en gran parte, se casó bajo un código civil que decía que las mujeres tenían que obedecer al marido. Por lo tanto, asumen mayores dosis de desigualdad y subordinación, lo que las predispone a una mayor tolerancia a situaciones del maltrato, probablemente a maltrato psicológico, al maltrato económico, que en muchas ocasiones no lo distinguen como maltrato económico, pero incluso al sexual, por esta idea de el débito conyugal, ¿no? Es decir, que ellas lo identifiquen cuando ya luego lo han pensado, han trabajado con grupos de mujeres, sí identifican situaciones de violencia sexual, pero antes de esa situación es como esto es lo que toca y aquí hay que estar para lo que pide el marido, ¿no? También este código cultural de subordinación de las mujeres respecto a los hombres ha contribuido a que ellas se vean expuestas a situaciones de aislamiento, de control y de falta de respeto, que para ellas ha sido algo que les ha llevado durante muchas décadas en su vida con sus relaciones de pareja. Tienen, no todas, pero es muy fácil encontrar que la mayoría tienen una elevada dependencia económica de sus parejas por haberse dedicado al cuidado de la familia y no haber podido trabajar o haberlo hecho en trabajos temporales, trabajos precarios, sin cotizar a la seguridad social, por lo que no disponen de una pensión de jubilación y sienten que no son capaces o que no tienen autonomía para poder separarse del agresor. Algunas incluso nos cuentan que no han podido trabajar fuera de casa porque sus maridos no se lo han permitido. Es decir, que aunque ellas querían, no se les permitió poder trabajar, ¿no? Por esta idea de lo que es el ejercicio del control, ¿no? de las parejas sobre las mujeres.
Además, a pesar de haber contribuido directamente con el patrimonio familiar a través, por ejemplo, de herencias o las que sí trabajaban con sus propios sueldos, sin embargo, no han podido disponer con libertad de sus ingresos. De hecho, en más de una ocasión, alguna mujer nos ha relatado que nunca había ido a ver la cuenta del banco. Jamás había ido al banco porque su marido no la había permitido, no tenía tarjeta de crédito y las daban el dinero justo para comprar a la semana. Alguna viuda, por ejemplo, también nos ha contado que cuando su marido murió se encontraron con deudas adquiridas que desconocían totalmente y que sus maridos habían dilapidado pues, en juego o en comprar cosas que ellas desconocían. O sea que eso lo han encontrado a posteriori cuando han fallecido sus agresores, ¿no? ¿Por qué no se han separado? Pues no se han separado porque para ellas, algunas que lo intentaron cuando eran más jóvenes, no encontraron apoyo. Cuando fueron a denunciar no encontraron apoyo, de sus familias no encontraron apoyo, sentían vergüenza porque si se separaban era como el fracaso de la familia caía sobre ellas y por lo tanto muchas no se separaron. También porque entendían o creían que la única manera de mantener la crianza de sus hijos bien era precisamente quedándose en esa relación. Cuando luego algunas te cuentan que se arrepienten de no haberse separado a tiempo, porque me acuerdo de una mujer que nos contaba que cuando su marido murió y dijo qué bien, ya por lo menos no me maltrata, el que empezó a maltratarla fue su hijo. Había aprendido pues, unas conductas de control y lo que decía Ana, ¿no? Ahora le controlaba el dinero, le controlaba con quién podía ir, lo que podía hacer, y entonces, bueno, pues dijo, mi hijo ha aprendido una manera de tratarme a través de cómo se comportaba mi marido y ahora lo estoy sufriendo con él, ¿no? También relatan, por supuesto, historias muy largas de violencia, de décadas, y por eso hay que entender que les resulte tan difícil no ver lo que les ha pasado como algo normalizado, como algo naturalizado y poder romper con esa relación, ¿no? Se extienden a veces durante 40 o 50 años relaciones de violencia, lo que les hace desarrollar sentimientos de vergüenza y de miedo a sentirse juzgadas por la culpabilidad que puede el que los demás le digan ¿cómo has aguantado todo esto durante tanto tiempo?, ¿no? Y al final eso les genera mucha angustia. Una de las cosas muy características que vemos en mujeres mayores y que no vemos en mujeres de otras edades son las creencias religiosas. Las creencias religiosas unidas a los imperativos culturales en los que se socializaron las han mantenido en esas relaciones de violencia porque ellas también han entendido que el matrimonio era como algo para toda la vida, ¿no? Cosa que ahora, pues evidentemente, las generaciones más jóvenes no lo ven así. También ellas se han sentido en gran medida responsables del buen nombre de la familia, ¿no? Entonces, si ellas denunciaban, si ellas se separaban, ellas eran las responsables del qué dirán, de cómo no has podido tener una buena familia, una buena relación y se sienten culpables. También las largas historias de maltrato, como os decía, hacen que muchas de ellas ni consideren que lo que les está pasando es maltrato. De hecho, en una entrevista en Madrid, a mí me dijo una señora que me dejó impactada. Me dijo, hombre, mi marido me empujaba contra las paredes, pero nunca me pegó, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos también? ¿Cómo describen, cómo narran lo que entienden por pegar o lo que entendemos por violencia, ¿no? Por ello, evidentemente, como veremos, se dan más situaciones de violencia psicológica, pero no debemos dejar de lado que existen otros muchos tipos de violencia, como la económica, también la sexual y la física, que también la sufren. Pero fijaros que, de hecho, Ana Orantes, en 1997, que era una mujer mayor y que fue a un plató de televisión a narrar cómo su exmarido la había maltratado durante 40 años, que se atrevió a contarlo ahí, a las 2 semanas en la plaza de la ciudad donde vivía le prendió fuego y la quemó. Y eso fue un detonante que ya venía de antes, evidentemente, el crear una ley que protegiera a las víctimas de violencia, pero Ana Orantes yo creo que fue un detonante que generó precisamente esta ley que tenemos integral sobre la violencia de género. Y para terminar con estas características, también algunos estudios, que esto me parece muy importante, que yo me lo he encontrado en el estudio de Madrid, pero no me lo he encontrado en otros estudios, es que algunas mujeres están sufriendo violencia por parte de sus segundas o terceras parejas cuando con la primera no lo sufrieron. Porque, claro, en esa libertad de la que hablaba Ana,
Hay mujeres que se han quedado viudas, mujeres que se separaron hace tiempo y que ahora están teniendo otras relaciones con otros hombres. Entonces, me acuerdo de una mujer que me contaba que había hecho un viaje del inserso, había conocido a un señor, estaba teniendo relaciones con él y la estaba maltratando. Entonces, como no vivía con él, pues también las prestaciones a las que podía acceder eran más complicadas porque no vivía con el agresor. Entonces le decían, bueno, pues no vea usted a este señor. Y dice, ya, pero es que este señor se me planta en la puerta de mi casa, este señor se me planta en el centro de mayores porque compartimos centro de mayores, con lo cual también hay que visibilizar estas nuevas realidades que se están dando. ¿Qué factores de riesgo? Que esto también me gustaría poder mencionaros, porque además de estas características que, insisto, no las comparten todas las mujeres, pero también tenemos una serie de factores de riesgo específicas en el caso de las mujeres mayores. Por ejemplo, la jubilación suele ser un detonante de la violencia, al aumentar enormemente el tiempo que pasa junto a la pareja, porque antes él se iba a trabajar y ella se quedaba sola en casa. Ahora de repente estás 24 horas, 7 días, 365 días con el maltratador en casa, con lo cual hemos encontrado situaciones en las que hay un detonante que aumenta la violencia. Si no la había habido física, ahora puede llegar a verla. También la incapacidad de algunos hombres para sobrellevar los cambios físicos que puede traer el envejecimiento y que cuestionan su identidad masculina. Esto también puede ser un detonante para aumentar la violencia en estas edades. Algunos factores de riesgo, por ejemplo, hemos visto que las que vieron situaciones de violencia en su familia de origen, es más fácil que lo hayan tenido durante su relación de pareja y lo sigan viviendo siendo mayores. El medio rural aumenta, es decir, es un factor de riesgo por el control social que puede haber precisamente sobre las mujeres mayores. Las mujeres mayores migrantes, es decir, el ser migrante y ser mayor todavía puede haber tenido durante el tiempo que haya estado en España en el territorio, haber perdido redes, haber perdido contacto y están más aisladas todavía que mujeres que son españolas, ¿no? Mujeres con discapacidad acreditada superior al 33%, cuando se hacen mayores, esto todavía puede ser un detonante de riesgo o que estén entrando en algún grado de dependencia. También otro factor de riesgo es cómo se ejerce mayor presión sobre las mujeres mayores para que sigan siendo cuidadoras de sus maridos si estos entran en situación de dependencia, aunque sean maridos agresores. Por lo tanto, claro, si ellos están en situación de dependencia y ya mamá no les cuida, si se quiere separar, ¿qué es lo que va a pasar con papá? Entonces, a veces hay toda una problemática familiar para que esa mujer, que si fuera más joven se la diría inmediatamente deja la relación, para que la deje cuando es mayor. También una cosa que es la indefensión aprendida, ¿no? Que hagan lo que hagan, la situación no va a cambiar. Y esto te lo encuentras mucho más en el relato de mujeres mayores que de mujeres jóvenes, que te dicen, mira, yo ya a estas alturas lo único que voy a esperar es a que se muera, pero yo ya no voy a hacer nada porque ¿qué voy a hacer ahora? Yo no tengo recursos. Entonces, esa indefensión aprendida para ellas es horrible y no podemos, como profesionales, trasladar esa indefensión aprendida. Tenemos que cuestionarla para ver de qué manera sí que pueden salir de ahí, ¿no? También el que la violencia psicológica en sus diferentes formas sea lo que más padece, hace que sea más difícil para ellas identificarse como mujeres que sufren o sobre las que se ejerce violencia, ¿no? El que les ha pasado mucha factura la violencia sobre su salud, tanto física como mental. Y de hecho, incluso las que ya no están en una relación de violencia, el trauma perdura. Para muchos malestares, muchas dolencias que no identificamos como malestares asociados a la violencia, cuando son mayores aún les genera más problemática, ¿no? De hecho, la sobremedicación de psicofármacos en lugar de apoyo psicológico las condiciona a no sentirse capaces precisamente de buscar ayuda. Y ya lo sabemos por las estadísticas que las mujeres estamos más sobremedicadas y las mujeres mayores precisamente es al grupo de edad al que más se le dan tranquilizantes. Por lo tanto, se analiza la biología pero no la biografía. Y si no atendemos a esa biografía, difícilmente podemos saber por qué esa mujer tiene tantos malestares o tantos problemas, ¿no? Y, por supuesto, otro de los factores de riesgo es que faltan servicios, prestaciones, medidas específicas dirigidas a mujeres mayores.
que sufren o sobre las que se ejerce violencia de género, por estos estereotipos que todavía tenemos a nivel institucional de que quienes más lo sufren son mujeres jóvenes o adultas, ¿no? Bueno, todas estas características y factores de riesgo pues provocan que las mujeres mayores sean de las que menos sabemos, las que más tiempo permanecen en relaciones de violencia, lo que dificulta que pidan ayuda, que se separen o que denuncien. En cuanto a lo que os decía de la prevalencia, paso al tercer punto, han sufrido diferentes tipos de violencia de género, desde la violencia psicológica, emocional y de control, que son los más prevalentes. También han sufrido en muchas ocasiones violencia económica. En una elevada proporción también han sufrido violencia sexual, algo menos física, pero no es excepcional. De hecho, el problema es que los estudios cuantitativos, ninguno es capaz de ofrecer un panorama completo. De hecho, a medida que la herramienta de estudio o de medición se centra en encuestas dirigidas a mujeres mayores o en mujeres mayores que han sufrido violencia de género, el porcentaje de la incidencia de cualquiera de estos tipos aumenta enormemente. Por ejemplo, yo hice una revisión de tres encuestas, la de Atempro, sobre las llamadas al teléfono de ayuda de Atempro de Cruz Roja, un estudio que hizo la Universidad de Comillas y la Fundación Luz Casanova en la Comunidad de Madrid y la macroencuesta de la violencia contra las mujeres de 2019. La de Atempro es 2017, la de la Comunidad de Madrid 2018 y la de la macroencuesta 2019. Pues fijaros, por ejemplo, en la macroencuesta sobre la violencia que hizo la Delegación de Gobierno, la violencia sexual y física que sufren las mujeres mayores está alrededor del 6,1% en ambos casos. En el caso de la de Atempro está en el 60% y en el 59%, y en la encuesta de la Fundación Luz Casanova está en el 40% y en el 42%. Por lo tanto, cuando la medición es directamente sobre la población de mujeres mayores o mujeres mayores que dicen haber sufrido violencia, se dispara muchísimo más los tipos de violencia, ya no nos quedamos solo con la violencia psicológica, emocional y de control. Por eso, hay que tener cuidado, por lo menos desde mi punto de vista, hay que tener bastante cautela con los datos, por ejemplo, de la macroencuesta de la dirección de la del Gobierno contra la violencia de género, porque las mujeres en líneas generales ellas mismas no se autoidentifican. Por lo tanto, al no autoidentificarse siempre van a estar infrarrepresentadas. Creo que hay que hacer mucho más estudio con mujeres mayores directamente o con mujeres mayores que hayan sufrido violencia, ¿no? Por lo tanto, es necesario seguir realizando muchos más estudios y, evidentemente, combinar todos estos estudios cuantitativos con lo cualitativo, porque cuando hacemos estudios cualitativos, ahí es donde sí que vemos que las mujeres te cuentan, sobre todo las que han accedido ya a unidades de violencia, que están trabajando con grupos de mujeres, están trabajando con colectivos en intervención, ahí ya te cuentan todas las barbaridades por las que han pasado a lo largo de su vida, que no son solamente insultos, vejaciones o negligencias, sino que hay otras muchísimas más cosas, ¿no? Por lo tanto, hay que escuchar a las mujeres mayores y para ello, evidentemente, hay que ofrecerles espacios en los que puedan contar sus historias, compartir sus experiencias de vida con otras mujeres y sentirse capaces para hacer cambios que mejoren su situación. No sé cómo voy. ¿5 minutos? Vale. Bueno, evidentemente las consecuencias que la violencia que se ejerce contra las mujeres es enorme, las consecuencias que tiene sobre su salud. No voy a entrar aquí ahora para no perder estos 5 minutos, que quiero ir más a lo que han dicho tanto las mujeres como los profesionales, que se puede mejorar, pero sí que es cierto que todas las dolencias y malestares que manifiestan las mujeres, tanto en servicios sociales, es decir, en atención social primaria como en salud, no tenemos que verlo como algo que les pasa a ellas porque son mayores. Creo que uno de los trabajos más importantes que hay que hacer es quitar ese edadismo, ponernos esas gafas no solamente violetas, sino también unas gafas que nos permiten dejar de ver a las mujeres mayores como vulnerables solo porque son mayores, sino que hay que atender que detrás el relato, la biografía de muchas de esas mujeres que te están contando lo que les pasa porque están en situaciones de violencia, que si no lo visibilizamos seguimos teniendo una mirada de esta señora, como es mayor, está mal porque es mayor, ¿no? Cuando hay otras mujeres que con la misma edad no te están contando lo mismo, ¿no? Es lo que decía Antonio Guijarro en su momento cuando estudió el síndrome de la abuela esclava, ¿no? Cuando le iban mujeres contando todo lo que les pasaba y decía, bueno, les pasa porque son mayores, pero luego dijo, bueno, es que tengo otras señoras de la misma edad que no les pasa esto, y claro, dijo, ¿qué hay detrás? Pues señoras hasta el gorro, agotadas de cuidar de todo el mundo, nietas, nietos y personas con algún grado de dependencia.
Bueno, como os decía, quiero acabar por lo menos con las propuestas de mejora que plantean tanto es una combinación de lo que dicen las mujeres que necesitan como los profesionales. Por supuesto, empezar por que hay que hacer más campañas de sensibilización. Yo creo que es importantísimo para dirigir a la población en general, pero también a las mujeres mayores para que se sientan interpeladas. Hay que visibilizar y dar información y concienciación de esta problemática, como decía Ana, dirigida al vecindario, a los comercios del barrio, a las asociaciones. Esto aparece mucho precisamente por profesionales que han hecho el curso de Javetus o por profesionales entrevistados que te dicen ese tejido, esa red que está, tiene que conocer la realidad para servir como una fortaleza y como un apoyo para estas mujeres, ¿no? Programas de formación y concienciación dirigidos específicamente a mujeres mayores para que detecten la situación en la que están. Ofrecer información también sobre qué recursos hay para salir de la violencia. Programas de formación y concienciación dirigidos a la población mayor. No debemos olvidar que también los hombres han sido socializados en todos estos patrones culturales y, por tanto, hay que hacer un trabajo en espacios de mayores, en espacios donde también haya población, no solo mujeres, sino hombres. Dar una formación transversal sobre envejecimiento, género y violencia a todo tipo de profesionales para que sean más capaces de detectar y de atender. Esto ya se está comenzando, por ejemplo, en Madrid, porque una de las cosas que decían los profesionales es, y también ha aparecido en el curso de Javetus, es falta formación sobre incorporar, primero, cuestionar estereotipos edadistas y introducir conocimientos sobre violencia e igualdad en colectivos que trabajan con mujeres mayores, ¿no? Mejorar la información sobre los recursos de atención a la violencia de género para que le llegue especialmente a las mujeres mayores. Acciones formativas y de sensibilización sobre violencia de género contra mujeres mayores dirigidas a familiares, que eso también es muy importante. Una de las cosas que aparece fundamentalmente por parte de profesionales es trabajar en los centros de día, ¿no? que puede ser un lugar muy importante para trabajar con familiares. Crear espacios, grupos de apoyo y talleres en los que las mujeres puedan sentirse capaces de hablar. Y luego hay toda una batería, que os digo rápida, de que hay que adecuar los servicios y los recursos que hay en violencia de género a las necesidades específicas que tienen las mujeres mayores. Es decir, tienen que ser servicios más diversos y más amplios. Hay que potenciar la intervención centrada en la persona, es decir, escuchar la vida de cada una de esas mujeres, cuál es su historia, qué necesitan, qué tiempo necesitan. A lo mejor yo me encontré con una señora con la que estuve trabajando en grupos de intervención, me decía, yo ahora no estoy preparada ni para denunciar ni para separarme. Bien, pues vamos a ver qué procesos podemos hacer para que al menos tengas más bienestar. Y a partir de ahí ya iremos viendo qué decisiones se pueden tomar, ¿no? Que la atención especializada en violencia se convierta en un recurso de proximidad, creo que esto es importantísimo. Generar mayor colaboración y coordinación entre servicios y recursos para que no haya, especialmente con mujeres mayores, una revictimización, que no tengan que contar 20 veces lo que les ha pasado. Los recursos habitacionales, caso de que alguna quiera salir de casa, tienen que dirigirse específicamente a mujeres mayores autónomas y no pueden compartir esos lugares con mujeres que tienen niños porque no son el lugar y además no están formadas las personas que están ahí para atender a mujeres mayores. Crear prestaciones económicas específicas para mujeres mayores que no disponen de recursos y que no las hay en estos momentos cuando quieren salir de una relación de violencia. Potenciar los grupos de apoyo con mujeres, servicio de acompañamiento psicológico, social y jurídico para que vayan tomando, en la medida que quieran, la decisión de poder separarse o denunciar o salir de esa relación. Generar recursos que liberen a las mujeres mayores de las tareas de cuidado, por eso habría que potenciar mucho la ayuda a domicilio para que dejen de cuidar de todo el mundo. Tener en cuenta en muchos casos que las parejas de ellas están entrando en situación de dependencia, con lo cual si se quieren separar hay que apoyar que ellas se puedan separar, pero habrá que dar recursos para que ese maltratador pueda ser cuidado y atendido por parte de alguien. Intervenir mucho con la familia, porque en muchas ocasiones los hijos e hijas lo sufrieron cuando estuvieron en casa y ahora ya no quieren saber nada y, por lo tanto, hay que trabajar con ellos y a veces hay que también trabajar el apoyo psicológico. Mejorar el trabajo interinstitucional y ya termino. Yo creo que es importante también generar dinámicas sociales de reconocimiento de la labor que han desempeñado las mujeres
en nuestras vidas y en la sociedad. Visibilizamos muy poco todo lo que hacen las mujeres mayores y está poco visibilizado lo que hacemos las mujeres en general, lo que hacen las mujeres mayores menos. Y yo siempre acabo diciendo una cosa, han sido el motor de igualdad en este país, nos han ayudado a todas las generaciones a salir adelante y no las visibilizamos. Por lo tanto, creo que tienen todo el derecho a poder vivir una vida, una vejez en libertad y sin violencia. Muchísimas gracias.